Buenas tardes, un gusto estar aquí. Quiero agradecer a todos por su presencia ahora en Casas 1, convocados por la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, para esto que es pues un acto muy especial para todos nosotros, ¿no? Hoy no venimos a discutir un texto, ni a un acto académico, ni a presentar avances de investigación. En este caso, bueno, nos une pues algo muy especial, que es la amistad y los proyectos que tuvimos con la doctora Leticia Ruano. Este es un homenaje pues muy... ¿Sí se escucha? Sí, se le quitó el sonido. Modesto, pero creo muy significativo para todos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en castellano, define un homenaje como un tributo, ¿no? Un acto público para, como les encantan los diccionarios, homenajear a una persona, ¿no? A mí me gusta más la acepción de pensar que lo que estamos haciendo aquí es pues un reconocimiento y un agradecimiento sobre todo al legado de la doctora Leticia Ruano, ¿no? Y pues también festejar la amistad, los proyectos que nos unió con ella, que fueron muchos, los sueños, y bueno, todas las actividades que ella empujaba, a veces con más dificultad que otra cosa, pero para esta ocasión tenemos las intervenciones de 5 personas también muy ligadas a la doctora Leti, y pues que nos honra también con su presencia, con sus palabras, que son, lo voy a decir, la mayoría son mujeres, como tal vez le hubiera gustado a la doctora Leti, ¿no? Está la doctora Claudia Gamillo Estrada, la doctora Fidelina González Llerena, la doctora, sino casi doctora, Aurora Amor, la doctora Rosy de la Torre Ruiz y el doctor Jorge Alberto Trujillo. Yo no voy a leer sus currículums, creo que este es un acto más bien íntimo, más bien que nos une de otras maneras con la doctora. Entonces, dado que nada más tenemos 5 sillas, pues vamos a dar la palabra a una por una. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a la doctora Rosa Alicia de la Torre Ruiz en este momento. Buenas tardes, un gusto verlos, saludarlos. Este es un homenaje muy especial y aquí está Pris. Quiero decirte, Pris, lo que digas con mucho cariño. Te conozco desde chiquitita y pues esta ausencia, aquí estamos todos contigo. Con mucho cariño, también para sus hermanas. Y bueno, titulé esto, quise escribir, no pude escribir, lo siento, me ganó el sentimiento. Lo titulé y quiero escribir algo después, el sentido de la vida y el deber, porque creo que es algo que representaba Leti, algo que nos enseñó y algo que yo aprendí de ella. Mi presentación la dividí en dos partes. Uno, hablar de ella como la colega y la maestra. Yo a Leti la conocí en 2006, que nos tocó trabajar juntas en la Academia de Métodos. Aquí está la maestra Lore también, que si me equivoco en las fechas me corrige, maestra. En 2006 en la Academia de Métodos y Técnicas de la Historia. Después, 2006, si mal no recuerdo, pues formamos parte del comité del programa permanente de tutorías del Departamento de la Licenciatura en Historia, y no recuerdo si un semestre, 2 semestres más,
ella formó parte también de la Academia de Seminarios de Tesis, y entonces fue el espacio, el momento en el que fue como agárrenos porque queremos cambiar el mundo, ¿no? Queríamos trabajar para formar a nuestros estudiantes, y mucho de la experiencia y de lo que yo aprendí de Leti fue precisamente eso, el deber, el planear. Destaco de ella su organización, ese compromiso para trabajar, para hacer las cosas, y con todo respeto, pero hubo un momento en el que yo no le aguanté el paso, pero estando en esos 3 espacios nos permitió crecer bastante, para mí conocerla, conocer su forma de trabajo, y bueno, soñar, querer cambiar el mundo y hacer de nuestros estudiantes de la licenciatura los mejores historiadores, y creo que es algo que ella proyectó hasta el último día, porque todavía un día antes estábamos trabajando, o sea, seguíamos trabajando, y me apoyaba en todo lo que hacía, y es algo que de reconocer. De 2006 a 2013 más o menos, que estuvimos trabajando en el comité de tutorías, pues tuvimos la oportunidad de emprender pues muchísimas cosas, y entre ellos, repasando parte de mi memoria, era recordar ese debate que teníamos sobre el aparato crítico. Y a lo mejor ahorita van a decir, bueno, ¿y eso da para debate? Pues daba, porque nos pasábamos horas queriendo organizar algo, ¿no? Y nuevamente poder formar a nuestros estudiantes, hacer de ellos pues los mejores historiadores, y dentro de esto estaba el que supieran ellos citar, ¿no? Y entonces fue una labor que, bueno, duró años, y mientras estuvimos en el comité de tutorías era trabajar también pues programando ese acercamiento del estudiante y el docente. Es algo que aprendí mucho de ella, el trabajo. Destacar también de ella pues su seriedad para el trabajo. De hecho, en la mañana entré en crisis porque dije, vamos a estar aquí hablando de Leti, y Leti tan seria y tan discreta que era, y tenemos que hablar, y a lo mejor ella nos hubiera dicho, no hable, no diga nada, ¿no? Conociéndola, pero aquí estamos, y es para recordarla, y recordar sobre todo pues lo que ella nos dejó. Durante todos estos años, bueno, que trabajamos juntas, pues aprendí precisamente eso, su dinámica de trabajo, el sentido de la vida y el deber. Lo titulé también El deber por todo lo que yo aprendí de ella, del trabajo, una persona seria en su trabajo, directa, que era algo que pues me costó un poquito manejar con ella esa parte, ¿no? Pues no le aguantaba yo el ritmo, pero no era porque no tuviera la capacidad, sino por los tiempos, ¿no? Y cuando pensaba en qué escribir, qué decir de ella, pues no sabía, y la verdad ahorita todavía no sé ni cómo empezar a hablar sobre ella, qué palabras tenía que usar para evocar todos esos recuerdos que ella me trae todavía, porque es algo que me sigo, pues todavía la extraño, pues, ¿no? Y en esto, pues, recordaba, dije, bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Qué aprendí de ella? Y mucho de lo que platicábamos era sobre también el sentido de la vida. Aprendí el sentido del deber, porque hasta el último día estuvo trabajando, estuvo apoyándonos siempre, orientándonos, y pues aquí Claudia no nos va a dejar mentir, y ni Jorge, ni Rosy, Aurora, sobre la dinámica de trabajo y esa capacidad que tenía ella para mandar y organizar, estructurar y poder sacar todo en tiempo y forma. La otra parte que titulaba yo El sentido de la vida, y es con mucho cariño, porque con ella aprendí y compartí el ser mamá.
pues a Pris la conocí cuando estaba en la guardería, estaba muy chiquitita, y pues tuvimos la oportunidad de compartir esos espacios, y creo que es la parte más difícil, porque me permitió compartir tiempo ya no nada más con Leti, la colega, la maestra, sino Leti, la mujer, la mamá, y juntos pues empezamos a crecer, compartir nuestras experiencias como mamá. Ahí creo que es cuando se fundó esa amistad, y entre pues muchas anécdotas que compartimos, que fue el crecimiento de nuestros hijos, pues estaba la otra parte, la mujer, de la que también aprendí bastante, esa fortaleza para salir adelante. Yo a veces decía, no sé cómo le haces, porque puedes coordinar todo y estar en casa y estar con tu hija. Yo estoy en casa con mis hijos y todo se me sale por todos lados, ¿no? Pero era una persona fuerte, y eso yo se lo admiré. Y hoy, perdón si estoy un poquito nerviosa, pero es esta parte. Pensaba y dije, bueno, ¿qué anécdotas puedo contar? Aprendí mucho y tengo muchísimas anécdotas, y buscaba, dije, pero ¿cuáles, no? Y de pronto me acordé esa parte que me regañaba porque me decía, ¿por qué no te maquillas? Pues es que no sé. ¿Cómo que no sabes? Yo te voy a enseñar, ¿no? Y entonces me acordaba de los altos que sacaba y se maquillaba, ¿sí o no, Pris? Y era increíble porque en un alto se maquillaba, y me dijo, yo te voy a enseñar. Y en el primer intento me piqué el ojo y dije, no es mío, nunca lo he hecho y no me va a salir, ¿no? Entonces, esa parte, creo que son esas pequeñas partes que ella me fue dejando. Siempre externé mi gratitud a todo lo que yo podía aprender de ella. Admiraba su capacidad su capacidad crítica, ¿no? Yo le decía, cuando sea grande quiero ser como tú. Cuando le escuchaba los comentarios de los avances de los chicos en la maestría, ¿no? Esa capacidad de análisis, de crítica, pero también de guía para los estudiantes, las y los estudiantes. Entonces, pues no quiero quedarme con el micrófono nada más, pero sí destacar esa parte. Dentro de nuestra charla siempre estaba el valor de la vida, la importancia de la familia, que era algo que compartíamos. Era sus ánimos de vivir, de hacer muchas cosas, de compartir, de conocer, que era algo que me compartía. Y yo creo que era la parte con la que nos identificábamos de pronto, de qué queremos hacer, qué vamos a hacer, ¿no? Y a veces le decía, ¿qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Y le daba risa porque decía, de pronto el trabajo nos ganaba, nos dominaba, y creo que eso fue lo que pasó en los últimos años cuando ella llegó a la coordinación de la maestría en Historia de México, que sí hubo como un distanciamiento, pero es porque estaban en Belénes, nosotros estábamos en el CUSH de la Normal, las actividades cada vez eran más, ¿no? Organizar eventos, conferencias, que bueno, creo que nos dejamos llevar más por el trabajo, y entonces pues ya había poco tiempo para compartir. Y quiero ir cerrando mi presentación con algunos recuerdos. Siempre planeábamos ponernos a dieta, caminar, y por supuesto no hacíamos eso. Y recordaba de pronto esas partes donde yo le decía que me recordaba a mis hermanas mayores, porque me regañaba, porque estaba muy flaca, que no comía, los desayunos, te sientas y no te vas hasta que comas. Y yo, bueno, sí, ¿no? Y me recordaba también a mi abuela, y siempre se lo externé. Para mí fue como una hermana mayor, y siempre agradecida por haberla conocido. Aunque casi no la veía de pronto por exceso de trabajo de mi parte también, siempre procuraba darle las gracias por todo el apoyo que me brindó. Siempre, y ella sabía que podía contar conmigo para el trabajo y para lo que necesitara. Era pues incondicional.
De ahí es que derivaba esta parte del sentido del deber ser, porque siempre, pues bueno, además de ser exigente en el trabajo, admirar nuevamente su capacidad para la organización, para la distribución del trabajo, y siempre con su actitud activa, siempre tratando de sacarme adelante en momentos un poquito pesados. Y entre esto recordar que también como amigas, como mamás, pues había que apoyarnos. ¿Qué me deja Leti frente a esto? Ese valor a la vida, esa fortaleza, no nada más para el trabajo, sino para salir adelante. Y bueno, cada que pienso en ella quiero pensar en su sonrisa, en sus recuerdos. Compartí muchas historias con ella, pero son como muy personales. Por eso pensaba que si estuviera aquí me regañaría y me diría, no, ya, no cuentes más, ¿no? Pero sí esta parte de ¿qué me quedo de ella? Su capacidad para organizar el trabajo, para delegar, su ingenio, que era algo que le admiraba también, su ingenio para planear actividades, esa imaginación para hay un seminario para esto, un seminario para esto otro, y te encargo esto, y te encargo esto, y a veces no dejaba ni respirar, y no me van a dejar mentir. Pero era esa parte que tenía ella, no sé si encanto, para coordinar, y que no le podíamos decir que no. Ahí estábamos trabajando. Y también una de las cosas que admiré siempre de ella fue su discreción. Una persona muy seria, muy discreta. Por eso me cuestionaba mucho si debía de hablar o no, y compartir recuerdos de ella o no, porque si estuviera me regañaba, ¿verdad? Y hasta, bueno, nuestro último mensaje fue: gracias por todo el apoyo que me brindaste, por ese apoyo incondicional, por el tiempo compartido conmigo, y por el tiempo que también le dedicó a mis hijos, porque me los cuidó en momentos en que yo no podía, por cuestiones familiares, y ella estuvo ahí siempre. Mi agradecimiento total, mi cariño, mi respeto y mi admiración para tu mamá, Pris. Gracias. Vamos a pedirle a la doctora Claudia Garnier. Híjole, pues buenas tardes. Para mí es complejo también, pero estoy muy contenta. Estoy muy contenta por poderle dedicar unas palabras a la doctora Leti, de poder compartir con ustedes todo lo que ha dicho ahora la doctora Rossi. Pues suscribo. Era una mujer muy discreta, una mujer comprometida, súper comprometida con todo lo que hacía. Yo siempre la coincidimos, y me acuerdo que cuando la primera imagen que yo tengo de Leti es en un coloquio de estudiantes de la licenciatura en Historia. Yo estaba sentada en una banca, ella estaba mero delante y estaba comentando sobre un proyecto de investigación, y a mí me encantó su capacidad de análisis y la forma en que ella utilizaba y desglosaba los conceptos. Y cuando uno habla de alguien, me parece que en este caso yo lo admiraba, lo veía, porque además yo siempre he dicho, y lo digo aquí, lo digo en todos lados, que una de las cuestiones que yo creo que a mí me faltaron desde la licenciatura, pues tiene que ver con esa cuestión de los conceptos, ¿no? Ir desarrollando esa capacidad de análisis y de, quizás a lo mejor, sí lo vamos desarrollando, pero de utilizar los conceptos. Entonces, cuando yo la escuché y escuché lo que ella le comentaba al estudiante, y tan acertado, yo alcanzaba a identificar de algunos conceptos. Yo estaba estudiando el doctorado justo en Ciesas, y ella ya había terminado en Ciesas, ¿no? Entonces yo reconocía en ella algunas de las cuestiones que yo había visto, que estaba viendo, y bueno, pues me encantó, ¿no? Después supe que era hermana de la maestra Chela, a quien también admiro mucho y quiero mucho, porque es una de las profesoras que me dio
por primera vez la oportunidad de dar clases en la licenciatura en Historia. Entonces entendí, dije, pues es que, o sea, son mujeres muy capaces, muy preparadas, y bueno, pues por ahí va siempre mi admiración a la familia, ¿no? O sea, a la familia en general, y me parece que hablar de Leti, desde luego, yo me empecé a involucrar, o nos empezamos a involucrar más en el trabajo también, cuando yo fui coordinadora de la licenciatura en Historia. Había proyectos también ahí que sacábamos de manera conjunta, ahí fue cuando me invitó la primera vez a participar para realizar un capítulo de libro que ella estaba coordinando, y después me siguió invitando, y entonces ya cuando estaba ella en la maestría, pues en la coordinación de los libros, y efectivamente era un súper trabajo, y a veces uno decía, no descansábamos, y a veces era de madrugada y estábamos mandando mensajitos, y que si falta la corrección de no sé qué, y que si Claudia ya checaste que le falta no sé cuánto, y que mañana hay que entregarlo, y que no me puedo tardar más, y que no lo podemos hacer. Y a veces eran horas ya de madrugada en las que estábamos trabajando y nos mensajeábamos y nos mandábamos. Pero también, como dice la doctora Rosy, pues luego los seminarios, ¿no? Los seminarios, los talleres, organizar, buscar a la gente, platicamos, oye, ¿qué te parece fulanita, perenganito, no sé qué? Creo que le puede aportar, mira tú cómo ves. Entonces eran, o sea, fue una relación de trabajo súper entrañable. Yo aprendí mucho de la doctora Leti, aprendí también la cuestión de ser más disciplinada, de la cuestión de los pequeños detalles, ¿no? Que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, y a veces uno se va con la finta de, bueno, ahí como salga, ¿no? Y entonces esta perfección que ella tenía para el trabajo también me ayudó luego a entender cómo los proyectos que ella siempre pensaba se concretaban. O sea, porque es parte también como de esta disciplina, de este trabajo que ella tenía, de esta dedicación, de esta pasión. O sea, me parece que ella era y sigue siendo una apasionada de la historia, y me parece que eso es súper rico reconocerle. Yo siempre, o sea, trabajé con ella porque además me encantaba su forma de trabajar, y aunque luego ya sentía que, o sea, traía yo luego la gastritis al 100% porque tenía que sacar, y además era un compromiso, ¿no? O sea, uno había generado el compromiso con ella, y entonces me parecía, pues no le podía fallar, porque además en eso iba su propia prestigio como profesora, como docente, como coordinadora, como ella se había aventado ese paquete y había que salirle, o sea, no podía yo decirle al día siguiente que no. Entonces, bueno, coincidimos en los últimos años, y tengo que decir que justo hace unos días, unas semanas, que me invitaron a mí a participar y a coordinar la maestría en Historia. La verdad es que para mí fue todo un reto. Lo pensé, pero pensé en Leti. La verdad es que pensé en ella y dije, es que todo el legado que la doctora Leti ha hecho, pues hay que seguirlo manteniendo, hay que seguirlo sacando adelante. Y en ese proceso, pues estamos en la construcción, estamos terminando de hacer un libro que se va a publicar en FIL, que ella hizo también con los egresados de la de la maestría en Historia de México, muchos de ellos que aquí están. Y fue un trabajo arduo, y cuando a mí me dijeron, Claudia, o sea, necesitamos que este libro se termine, necesitamos que hay que hacer el papeleo, que hay que hacer las últimas correcciones, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que pagar no sé qué, que hay que pagar no sé cuánto, y no dudamos, y creo que con el apoyo también de Karen, de Yoli, pues esto ha salido adelante, y creo que eso yo dije sí, hay que sacarlo, no lo podemos dejar colgado. Y también pues el libro que ahora estamos terminando de construir y que comenzamos a hacer con ella, que tiene que ver con la historia de las mujeres, y es un libro que está ahorita en prensa, todavía no se publica, esperamos que se publique el año que entra. Es un libro que comenzamos a trabajar y que comenzamos a pensar también en este año, y que pues unos días antes de que ella desgraciadamente se nos adelantara, pues hicimos los talleres, pensamos en la fecha, teníamos una fecha de entrega ya, todas y todos estábamos ya coordinados pues con esas fechas.
y la verdad es que cuando sucede esto nos sorprende, nos impacta, todavía nos duele, pero lo que nos mueve, nos motiva es seguir adelante con todo este trabajo que ella ha hecho. Acordamos entre los egresados y su servidora que íbamos a sacar el libro, lo sacamos, llegamos en tiempo y forma, lo entregamos, está entregado el libro, pero pues los procesos administrativos también tienen sus tiempos, ¿no? Entonces esperamos, con el apoyo del doctor Durán, nos dijo que va a salir el año que entra, y yo lo que tengo que reconocer aquí es que me pude dar cuenta de cómo los estudiantes, los egresados, tenían todo este afecto y todo este agradecimiento para la doctora Leti. O sea, a nadie le pides de una semana a otra casi que termine un capítulo del libro y se pone las pilas y deja de hacer todo lo que está haciendo, aunque estén haciendo doctorado, aunque estén haciendo el trabajo que esté haciendo, si no hay un compromiso y una lealtad hacia quien está dirigido este trabajo. Y me parece, yo agradezco mucho a todas y a todos los que se han comprometido. Yo en este transcurso me he podido dar cuenta de que hay muchísima gente que quiere a la doctora Leti, que la seguimos queriendo, y además quizás a lo mejor por su propia personalidad de ella tan discreta, a veces parecía seria, claro, pero ya conociéndolo un poco más, pues uno se da cuenta que no, pero el respeto que se ganó entre las estudiantes y entre los estudiantes, me parece que eso hay que valorarlo, porque pues finalmente uno puede hacer un montón de cosas, pero si la gente no valora el trabajo que tú estás haciendo, a lo mejor ella quizás sentía que no estaba, o no sé, voy a aventurar, tan reconocido fue su trabajo, pero muchos de nosotros y muchas, pues siempre reconocimos el trabajo que ella hacía, ¿no? Y luego era como muy, o sea, no quería como aparecer siempre en la escena, o sea, ella así como atrasito, ¿no? Como nada más observando, pero ella operaba y hacía muchas cosas. Me parece que las últimas generaciones de la licenciatura pues le deben mucho, y digo también pues porque ella los ha apoyado mucho, y me parece que pues ellos están muy agradecidos, ¿no? Yo he platicado con muchos de los egresados, y yo puedo afirmar que hay un agradecimiento enorme a la doctora Leti, aunque no siempre se haga tan público, pero sí hay ese sentimiento, y de todas maneras pues está el shock, ¿no? Que me parece que eso es normal cuando sucede una situación tan lamentable como la que nos pasó, como la que nos sorprendió. Pero creo que ahora lo que nos queda, yo pienso en este caso, pienso en mí, pienso en la gente que está alrededor de nosotros, pues es seguir con el legado de la doctora Leti y buscar mantener lo que ella hasta ahora ha realizado. Y bueno, pues ahí en ese sentido también pues estamos organizando también otro homenaje junto con la maestría en Ciencias Sociales, pero también, en fin, ya tenemos fecha. El doctor Durán ha estado muy atento ante eso, y ya tenemos fecha para la presentación de estos 2 libros, faltará uno todavía, pero estos 2 últimos libros que la doctora Leti ha coordinado. Y bueno, pues ahí está la invitación. Yo creo que hay que celebrarla, ¿no? Hay que festejarla, hay que reconocer todo el trabajo que ella hizo, y así quizás a lo mejor con toda, yo no sé si como a ella le hubiera gustado, porque uno no puede saber cómo le hubiera gustado al otro que se hicieran sus celebraciones o sus reconocimientos, pero sí con todo este cariño y con todo este amor que nosotras y nosotros le hemos tenido a ella, y pues demostrárselo en lo que uno sabe hacer, ¿no? Y creo que eso es. Yo digo, bueno, pues ahí está el legado de la doctora Leti, y en la medida, en lo posible que esté dentro de mis manos, pues será seguirlo perpetuando, seguirlo, que la gente lo conozca, que sepan quién era, cómo era, cuál era su trabajo. Y agradecida, muy contenta, y así como la doctora Rosy, desde luego que pues es un dolor en el estómago, es algo que se siente en el corazón, pero pues a mí me motiva día a día también todo el trabajo que ella ha hecho, y todos esos recuerdos que tienen que ver con esa intensidad, así de intensa como era la doctora Leti, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, y yo agradezco a todos los egresados que aquí están, a los profesores que fueron sus compañeros, a la familia. O sea, quiero decirles que yo quería mucho a la doctora Leti, y estoy muy orgullosa de haber podido participar con ella y de haber podido trabajar con ella. Gracias.
están acá sillas, aquí voy a pasar. Y bueno, ya estás puestísima, ¿verdad, Fidelina? Sí. Muy bien, entonces tienes el... Perdón, Fidelina González. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Yo también pues darle las gracias por estar aquí, porque pues es un momento, aunque decía ahorita la doctora Claudia Gamiño de como alegría, yo me voy a permitir realmente leer unas palabras porque quizás no hablar como abiertamente no podría. Entonces voy a leer algo que escribí y quiero empezar con pues, mi más grande reconocimiento a la doctora Leti, que así le gustaba que le dijera, porque fue una de las mujeres más inteligentes que he conocido. Una excelente historiadora, una excelente académica, investigadora, profesora y con un sentido y conocimiento extraordinario de la organización, la administración, el trabajo y la responsabilidad. Y siempre fue una fuente de aprendizaje para quien se le acercara o estuviera cerca de ella. Es por ello y por mucho más una de las académicas que siempre miré y lo seguiré haciendo. También para la doctora Leti Ruano mi más profundo agradecimiento por las oportunidades que me brindó al abrirme espacios académicos de colaboración y participación, tanto en la maestría en Ciencias Sociales como en la maestría en Historia de México, en donde formé parte de la Junta Académica, participamos en organización de eventos diversos, como ponente en publicaciones, juntas participamos en ponencias, en publicaciones, dirigimos y dirigíamos hasta hace poco tesis de licenciatura y de la maestría. Viajamos y participamos juntas en congresos en Oaxaca, en Baja California, en Guerrero, y además más allá de lo académico, pues era también esa convivencia más cercana y personal. Finalmente, pues debo de decir que fueron muchos años de conocer a la doctora Leti. Nos conocimos por allá en 1994, en el DESMOS, en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, en donde ambas formamos parte de la planta académica de este departamento, pero en ese tiempo solamente éramos como compañeras de trabajo, coincidíamos en eventos y actividades propios del departamento, pero fuera de él, pues cada una tenía sus intereses y sus actividades, entonces no era mucho que nos veíamos. Y no fue hasta que empezamos a estudiar el doctorado, coincidimos en el doctorado, lo estudiamos juntas, y ahí empezó un gran acercamiento con ella de amistad y académico. Además, que fue precisamente en el Colegio Jalisco. Desde hacía años habíamos formado también parte del mismo cuerpo académico, trabajamos juntas. Realmente era el alma del cuerpo académico, nos traía marcando el paso, pero en el buen sentido de la palabra. Fue, lo voy a decir, una gran colega, amiga y compañera, que me dejó grandes enseñanzas que nunca olvidaré, y siempre la recordaré con un enorme cariño y admiración. Por siempre, Leti, y mil gracias, infinitas gracias por todo lo que vivimos y convivimos y aprendí de ella, que es enorme, una gran persona, una gran académica, una gran profesora, en todos los sentidos. Fue una gran mujer, profesionista. Gracias. Pues vamos a continuar.
le voy a dar el uso de la voz a Aurora Amor, que es una de las doctorandas en el doctorado de Historia. Y pues, gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por este homenaje a la familia de la doctora Leti aquí presente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, también coincido que es una ocasión para festejar, pero también el recordarla es, no, pues esta ausencia un poco abrupta, obviamente, como se podrán dar cuenta. Escribí, no escribí, pensé, no pensé. No pensé que esto me yo creo que coincido con todo lo que han dicho. Esas académicas, doctoras con quien tuve oportunidad de trabajar en directo, porque fueron maestras mías, y también gracias a la doctora Leti. Yo creo que antes que nada era un excelente ser humano, excelente académica, excelente madre y sin igual mentora, ¿no? Yo la conozco en la licenciatura, entrando. Yo entro ya tarde a la licenciatura, ya entro de casi 30 años, y pues como ha sido también, ¿no? Mucho apoyarnos como mujeres sobre todo, pero también entendiendo las experiencias que teníamos como madres, porque pues en el entorno académico de repente, ¿no? Lo comentaba la doctora Rosalicia, era de, híjole, tengo una hija, me atoré, ¿no? Y yo recuerdo que la tuve el segundo semestre de maestra y era una increíble historiadora, una excelente antropóloga y también era socióloga, después con el doctorado en Ciencias Sociales. Era alguien interdisciplinar, era todoterreno. Sí, esta manera de este pensamiento crítico, pero una de las cosas que siempre admiré a título personal y por lo tanto a título profesional era la infinita congruencia que yo veía que la doctora Leti tenía en cada uno de sus aspectos de su vida. Y quienes tuvimos el privilegio y el honor de poder estar cerca de ella, era congruente en el salón de clases, era congruente dirigiéndote en una tesis, y era congruente, sabías en cómo llevaba su vida, una ética, era un sentido de ética, y fue una de las grandes cosas que también la aprendí muchísimo. Tenía una ética personal y profesional impecable, intachable, y era parte también, ¿no? Era una energía y una inteligencia abrumadora, ¿no? Y entonces esta manera de llevar proyectos, y siempre me impresionó cómo lograba que los proyectos fueran un circo de 3 pistas en donde funcionaba para la junta académica, funcionaba para el posgrado, funcionaba para los maestros que participaban, funcionaba para los alumnos que participaban. Eso era, la verdad, titánico. Sí tenía un ritmo de trabajo y yo se lo agradecí muchísimo porque pues me enseñó a trabajar. La historiadora que soy, que creo que puedo ser. En algún momento tuve oportunidad de dar clases y siempre le mandaba un mensaje, porque de repente estaba dando clases y decía, y metodologías de la investigación, ¿no? Y era mi coco, pero fue donde Leti siempre me estuvo apoyando. Y de repente los alumnos me decían, maestra, gracias porque pudimos entender. Y yo decía, es que esto es Leti. O sea, yo estoy replicando lo que Leti me enseñó. Y entonces le mandaba un mensajito y le decía, Leti, mis alumnos me acaban de dar las gracias, pero esto no me lo puedo quedar, esto es tuyo. Y cuando yo la conozco, me acerco a ella, yo todavía no sabía ni de qué iba a ser mi tesis, pero nos daba clases de análisis valorativo de textos. Y todos nos quedamos así, ¿no? Quienes hemos sido sus alumnos, así como de, Dios, ¿no? Y dije, la quiero a ella, yo la quiero a ella porque yo me voy por todos lados. Y además me di cuenta que sin darme cuenta
a medio semestre yo estaba aplicando en otras materias lo que estaba aprendiendo con ella. Y yo dije, esto en mi caso no lo logra cualquiera. Dije, yo tengo que estar con ella. Y pues desde el 2006 empezó una colaboración y sí tenía este encanto. Yo pensé que yo era la única que no le podía decir que no. Ella me decía, no, me escribía, oye, un libro. Y yo decía, es que no voy a poder, pero era de, no le puedo decir que no a Leti, porque Leti siempre ha estado ahí. ¿Cómo le voy a decir que no? Y por otro lado, el aprendizaje. Cada proyecto aprendía sobre conceptos, sobre teorías, escucharla discutir mi proyecto, que me estuvo dirigiendo en la licenciatura, en la maestría y también en el doctorado. Escucharla discutir mi proyecto, el de otros compañeros, siempre era una delicia escucharla, era una delicia verla, porque además le empezaron a brillar los ojos de una manera muy peculiar. Ella se emocionaba muchísimo. La tuve en licenciatura y era de wow, qué nivel de profesora. Y la tengo en maestría y me acuerdo que algunos que coincidimos también con ella en maestría era de, no es posible que la doctora Leti, o sea, de verdad, ¿no? Nos iba dando como en cada nivel. Era de los de licenciatura, ok, van a poder con esto en maestría, y tuve la fortuna de tenerla en doctorado, y yo decía, o sea, este portento de mujer, de persona, de mente, no se acaba. Era absolutamente disciplinada, solo aprendí muchísimo. Siempre tuvo la palabra indicada, adecuada, en el momento adecuado, fuera profesional, personal, del tipo que fuera. Siempre encontré a Leti a mi lado y pues era intachable, fue un excelente ser humano, era muy estricta, pero siempre muy validadora. O sea, era alguien que decía, tenemos que llegar aquí, estás llegando aquí. Y acto seguido era, pero yo te entiendo, yo sé, por favor, echa un paso más adelante. Y eso, pues, no había manera de decirle que no a eso, ¿no? No había manera de no responder y no generar un compromiso en el que decías, ¿no? Como bien decía la doctora Claudia, no puedo llegar mañana diciéndole que no. Y además, nosotros sabíamos, bueno, yo en mi caso sabía que a mí yo estaba trabajando, y es porque ella todavía seguía trabajando 6 horas más. Entonces era de, no puedo decir que no, y me siento absolutamente privilegiada y honrada de haber podido conocerla, de trabajar con ella, de que me invitara a trabajar, de haber conocido a otros grandes colegas académicos. Creo que pues todos estamos coincidiendo también en que pues el reconocimiento pues con alguien así, pues de alguna manera es siempre como algo que se siente que está ahí pendiente, que bueno que estamos ahorita aquí. Y pues solamente me sigue haciendo falta, me sigo preguntando, como todas aquí, ¿qué diría Leti? ¿Qué me diría Leti? Y agradezco enormemente y pues espero estar a la altura de las circunstancias de que haya sido mi mentora. Vamos a tener la última participación, haciendo honor al equilibrio de géneros. No, pues gracias por estar aquí. Al final voy a decir por qué. Gracias, Jorge Alberto Trujillo, por estar aquí. No, es un honor estar con todos ustedes. Bueno, la vez que me avisaron del fallecimiento de la doctora Leti, la verdad es que fue algo muy sorpresivo para mí, también muy doloroso como para todos. Entonces, hasta el momento todavía no me la creo,
porque ¿cuándo fue? Ayer, antier, me tocó dar una conferencia en el departamento de historia, y siempre que voy al CUCH, y más si voy a la maestría, me llega como un dolor, como diciéndome falta alguien, y alguien muy importante, la doctora Leti. Entonces, ayer en la noche estaba todavía pensando qué iba a decir o qué iba a escribir para poder leerlo. Y bueno, al final de cuentas lo hice, no me gustó mucho, pero sobre todo incluyo algunos comentarios cuando coincidí con ella en la junta académica, pero la verdad es que aunque puede ser un trabajo, una lectura algo muy dedicada a esas cuestiones de la academia, que uno lo elabora y que siente que le falta mucho que decir, me voy a atrever a leerlo, ¿verdad? Entonces, por primeras de cuentas, la verdad es que me da mucho gusto que la asociación organice este merecido homenaje a favor de la doctora Leti Ruano, pues fallecida hace unos meses, fallecimiento que nos sorprendió y entristeció a todos los que la conocimos, por lo que a continuación voy a hacer, dichas reflexiones que fueron fruto de mi trato con ella, y me refiero a mi trato con ella porque básicamente fue dentro de la maestría. A mí no me tocó, por ejemplo, salvo algún evento especial, ir a tomar un café, ¿verdad? Y platicar, ¿verdad? De distintas cuestiones, pero en la junta académica no nada más tratamos cuestiones más técnicas, ¿verdad? Sino también de política, de problemas, etcétera, y hasta llegamos a bromear, ¿verdad? Por alguna razón sencilla, pero siempre creo que más que ser compañeros de trabajo fuimos buenos amigos, ¿sí? Conocí ya hace muchos años a la entonces joven doctora Leti Ruano en Mocorito, Sinaloa, en el marco del Coloquio Internacional de Historia Regional, que tiene su sede principal en Culiacán. La organizan a finales de año, ¿no? En ese entonces no había nada que me indicara que posteriormente íbamos a tener un mayor contacto académico, aunque coincidíamos en el hecho de que ambos habíamos estudiado en la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en la sede de aquí, en la sede local, Guadalajara, y en haber ganado ambos el premio Casa Chata a la mejor tesis de maestría. Fueron coincidencias muy afortunadas de una persona que de repente se apareció, ¿verdad? En la maestría, y todos los que la tratamos tuvimos siempre un gran respeto por el trabajo, de cómo nos trataba, de cómo trataba también a sus empleados. Entonces, las palabras que han dicho las compañeras pues dicen mucho acerca de lo que ha sido o de lo que fue la doctora Leti, ¿no? Una persona bastante respetable, sencilla, estudiosa, organizada y muy trabajadora. Yo pienso que ella era incansable en cuanto al trabajo. Bueno, años después me la volví a encontrar, pero en la maestría en Historia de México, en su sede actual, cuando el doctor Hugo Torres Salazar era el coordinador de la misma, ya que fue nombrada miembro de la Junta Académica, en donde ella tuvo una destacada participación. Al terminar la gestión del doctor Hugo Torres, la doctora Leti fue nombrada la nueva coordinadora, y fue cuando
me tocó tratarla como miembro de la Junta Académica y conocerla más profundamente, logrando simpatizar en distintos aspectos con ella por su posición política y su feminismo. Terminada la gestión del doctor Hugo Torres, la doctora Leti fue designada la nueva coordinadora de la Junta Académica de la Maestría y me pidió muy amablemente que continuara como miembro de la Junta Académica, lo cual acepté con gusto. Su gestión se distinguió por la excelente dirección que supo imprimirle y su incansable trabajo a fin de que el CONACYT otorgara a la maestría el reconocimiento internacional que merecía. Para ello se apoyó en su sobrino Luis y Karen, y fueron muchas las horas, incluso rebasando el horario normal que ella empleara para lograr los objetivos principales de la maestría. Y digo incansable porque efectivamente para todos fue un hecho de que ella trabajaba y de manera muy organizada y metódica. Entonces, ¿qué ocurría? Que siempre lograba sus objetivos, ¿no? Y eso era muy bueno para la maestría. En lo personal, tuve una muy buena amistad con Leti, que se dio básicamente en la oficina que ella ocupara, pero también a través de las redes sociales de mensajería, el famoso WhatsApp, en donde charlábamos de distintos aspectos, como los relativos a la problemática de la maestría, de la propia universidad, su preocupación porque a los estudiantes les llegara oportunamente la beca que otorgaba el CONACYT, e incluso llegábamos a bromear de distintas cosas, pues tenía, a mi gusto, un buen sentido del humor. La doctora Leti era una mujer muy afable y cortés con todos aquellos que la buscaran, fueran estudiantes, profesores o empleados, y defendió a la maestría cuando era necesario. Siempre estuvo abierta a todos sin distinción alguna. Era admirable en muchos sentidos. Los estudiantes de la maestría fueron una preocupación principal para ella, por ejemplo, cuando estos llegaban a enfermar. Incluso en mi caso, cuando tuve un problema de salud, estuvo al tanto del mismo y me preguntaba cada vez que teníamos contacto personal o a través de redes cómo seguía. Ella fue bien atenta y lo era atenta con toda la gente que le rodeaba. Yo jamás pensé que ella se me pudiera adelantar en el camino, aunque supe por ella misma que los desvelos ocasionados por el trabajo fueron minando su salud. Aunque en noviembre del año pasado me comentó que ya había reducido las cargas de trabajo y podía descansar los fines de semana, reitero, cosa que antes no hacía. En lo particular, nos brindó el apoyo a los que trabajamos en la conformación de la red Las Otras Historias, Marginalidad, Transgresión, Justicia y Control Social en México. Vaya que nos brindó apoyo, ¿verdad? Brindándonos todo lo que tenía la propia maestría, apoyo técnico y de personal. Si la red tuvo éxito, fue precisamente por el apoyo que nos supo dar la doctora Leti. En todo el tiempo que duró el coloquio permanente, bueno, ya las necesidades de la asociación, también se interesó por formar parte de los miembros fundadores de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, y se comprometió en participar en algunos de los eventos académicos organizados por esta. Sin embargo, ya no fue posible que lo hiciera. Siempre me decía, siempre que le preguntaba, oye, ¿cuándo vas a participar en la asociación? Me decía, espérame tantito, sí voy a participar, pero estaba llena de ocupaciones, de trabajo. Entonces, bueno, no ocurrió, pero sí existía el interés por hacerlo. La última vez que tuve el gusto de platicar con Leti en la oficina de la maestría, en enero de este año, me pidió que no me jubilara y que continuara en la maestría al menos por un año más. Sin embargo, le comenté que por mi problema de salud, desde noviembre pasado ya había iniciado los trámites y que a partir de enero había dejado de laborar para la Universidad de Guadalajara. Explico lo anterior porque Leti siempre valoró y tuvo en ella alta estima a la planta docente de la maestría y se mostró comprensiva
comprensible ante los problemas de salud que pudiésemos tener cualquiera de los maestros o incluso de los propios estudiantes. Estuvo muy al tanto de los problemas de este tipo que se pudieran presentar durante la pandemia del coronavirus, ¿no? Y nos proporcionó los medios y facilidades para que continuaran las clases. Por último, la doctora Leti siempre se expresó muy bien de los empleados y familiares que colaboraban con ella, desde los ya citados como Karen y Luis, así como la señora Yolanda. Definitivamente creo que la echamos de menos y bueno, ¿qué más puedo decir, no? Muchas gracias. Como ustedes ven, pues aquí hay una variedad de cosas que se han dicho sobre la doctora Leti Ruano. Yo creo que todas ellas reflejan pues esta gran capacidad que tenía para estar como en distintos niveles, pero también pues su gran generosidad, ¿no? Porque a muchos niveles tenía un trato con nosotros. Yo nada más quisiera agregar, antes de tener un espacio, por si ustedes quieren comentar algo, mencionar algo que creo que no se ha dicho con todas las palabras, pero miren, yo tengo ya más de 30 años trabajando en el medio, en la Universidad de Guadalajara, en el medio intelectual tapatío, y me parece, y esto tal vez sí le hubiera dado gusto que lo dijera, que mujeres como Leti, académicas como Leti, abrieron un gran espacio para la presencia de las mujeres, no solamente como investigadoras, sino también como dirigentes, como coordinadoras de trabajo. En esto en parte se explica que estemos aquí y que sintamos como la fuerza, la convicción de que somos capaces y de que tenemos derecho también a estar ahí. Entonces fue una feminista en muchos sentidos, en los temas que tocaba, en el espacio que daba a las estudiantes, pero también como a ese nivel, o sea, darnos una seguridad en el sentido de que éramos capaces y que teníamos que tener el valor y la fuerza para ganar esos espacios que durante mucho tiempo estuvieron ocupados por investigadores, por académicos, por directores, ¿no? Entonces, bueno, eso también se le agradece y es algo que tal vez le hubiera gustado que se dijera aquí. Bueno, vamos a dar entonces un espacio, no sé si alguien quisiera comentar del público, si Pris, si sus hermanas, alguien quisiera comentar, Karen, Yoli también, que bueno, hace poco estábamos diciendo que tenía que haber continuidad, ¿no?, en este proyecto. No sé si alguien quiere comentar de sus colegas, de sus... Gracias. Perdón por la intervención, pero yo a Leti la conocí como alumna. Tuve la oportunidad de ser maestra de chela, dejé de dar clases en la licenciatura, regreso y me toca con Leti. Entonces, pues fue una gran oportunidad, un año antes que Jorge, precisamente, ¿verdad? Pero, pues a lo mejor como alumna fue un grupo difícil por unos problemas que había, no del grupo, sino unas cosas que había por ahí, pero siempre muy participativa. Pero, ¿cuándo? En los exámenes profesionales. El ver los análisis tan hermosos que hacían de las tesis. O sea, el tiempo que me había tocado participar, nunca había visto a alguien que hiciera un análisis de las tesis, que en cada hoja tenía ella algo apuntado. Yo no sé a qué hora lo hacía, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas que la admiré más. A Chela también, porque muy trabajadora, es una familia
ya es de familia todos ellos, ¿verdad? Pero Leti, esa organización, esos análisis tan bonitos, ay, que yo tenía ganas de estar en los exámenes cuando estuviera ella. Entonces, puedo decir que fui su maestra, pero ella fue mi maestra en ese sentido. O sea, cómo aprendemos de todos ustedes, ¿verdad? Siempre, toda la vida. Y pues las últimas veces que la vi fue ya hace mucho, en Chapalita, que iba con su mamá, que a veces que iban a comer o algo, y ya después ya no me tocó verla hasta que supe pues de su deceso, pero siempre la recuerdo con mucho cariño. Disculpen. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Un testimonio, recuerdo. Un testimonio, recuerdo. Sí, qué bueno que hicieron este homenaje a esta querida Leti. Yo la conocí hace como 13 años en un congreso, porque somos de diferentes departamentos. Yo no soy historiadora, aunque sí hacemos historia dentro de nuestras investigaciones. Y me llamó mucho la atención porque llevaba a su hija, y su hija estaba en primera fila, y era impresionante. O sea, iba toda peinadita y no era como los niños ahora, o las niñas que están con su celular todo el tiempo. No, ella perfectamente sentada y además siguiendo a la mamá. Y a mí me impresionó el análisis que hizo ella en su ponencia. Entonces esas dos cosas dije yo, es un buen elemento. Coincidimos después en armar cosas de seminario, era muy generosa, era muy inclusiva y muy dedicada, era tan puntual en todo, tan acertada, me faltan palabras para describirla. Su generosidad, su camaradería, su amistad, el tiempo que te dedicaba incluso en una llamada, ¿no? Sabías perfectamente que tenía trabajo hasta acá y te dedicaba tiempo. Nos íbamos de vez en cuando a almorzar, pero nos seguíamos por teléfono, ¿no? A pesar de ser de diferentes departamentos. Hicimos alianzas en seminarios para la maestría, y en coordinación del libro, que siempre te incluía y siempre le interesaba que estuvieras o que opinaras. Recientemente acaban de dar en el CUSH precisamente los reconocimientos al trabajo de 20, 30 sí, 20, 25 y 30 años, y precisamente el rector Durán mencionó que entregamos en estos años los mejores años de nuestras vidas, y que no siempre nos lo reconocen, excepto en estas ocasiones, ¿no? Qué lástima que lo hacemos ya sin ella, este reconocimiento, y creo que ya se está también investigando mucho respecto al estrés que genera el trabajo, ¿no? Y que repercute en la salud. Me parece que esta política patriarcal, clientelar, golpetea mucho, especialmente a las mujeres. Y creo que eso se refleja en muertes tempranas, como se nos fue Leti. Pero a mí me llena de alegría haberla podido conocer y haber seguido su trabajo y haber trabajado con ella en vida. Gracias. ¿Alguien más que quisiera compartirnos alguna reflexión, una anécdota? No, nada más se me pasó algo, porque creo que trabajábamos muchísimo,
Y precisamente el coloquio de avances de investigación de los alumnos de la licenciatura en Historia el semestre pasado, no la pensamos dos veces para que llevara el nombre de Leti. Nada más necesitábamos el permiso, y en cuanto entré a la división con la doctora Lilia Oliver, le dije, necesito su autorización para que el coloquio, lo que tú quieras, de Leti, sí, que lleve el nombre de Leti. Dije, bueno, no, o sea, ni siquiera me dejó terminar, pero llegó el nombre de Leti, y creo que muy merecido por todo ese trabajo que pues, en su momento hicimos en las diferentes academias, ¿no? Y quería también compartir esta otra parte. Creo que Leti estuvo en la vida de cada uno de nosotros por algo, que nos dejó algo, y creo que a mí me dio una base bastante fuerte, y tengo esa experiencia de que pronto aprendes, tienes que aprender de esto, porque te dejo caminar sola y continúas, ¿no? Y creo que Leti fue una de esas partes que me enseñó muchísimas cosas, aprendí. De ella fue como ese ángel que llega y te enseña cómo deben de ser, ¿no? Darte seguridad. Y por trabajo tenemos muchísimo, cada vez tenemos más en la academia, ¿no? Y luego los que se jubilan pues nos dejan más trabajo. Ya les llegará el momento, ya les llegará. Pero Federico no dice nada, pero no tengo la culpa. Se jubilan, y las 3 clases que dejan, pues nos las dejan a nosotros, ¿verdad, Gladys? ¿No? Gladys se fue feliz dejando los seminarios de tesis y nos dejó chamba, ¿no? Grupos de hasta 40. 52. En los seminarios de tesis. Pero siempre fue por parte, ¿no? Y sí quería comentarlo, de que siempre hay como ese ángel que llega para enseñarte algo, ¿no? Y que ya después continúes con esa parte. Y nuevamente mi agradecimiento total donde quiera que esté. Mi mamá me enseñó toda la vida a saber cómo balancearla, cómo encontrar una forma de salir adelante dependiendo y sin depender de ella. Me enseñó a que el valor de las cosas están desde lo más chiquito, que no importa qué tan grande, qué tan pequeño sea mi sueño, mi meta, la dedicación, el esfuerzo y el corazón que le pones a las cosas son las que te definen como una persona. Mi mamá era un ser humano impresionante que realmente me deja un vacío a donde voy. En las personas que ella trató, que ella conoció, puedo ver también la huella y la memoria que recae, que uno tiene, y que uno vive y que uno conserva. Una humanidad, una capacidad, una transparencia como persona y como académica y como madre, una capacidad de entender lo que no es entendible. Yo siempre le decía que ella era inefable. No puedo encontrar una sola palabra que pueda describir lo valiosa que ella siempre fue en mi vida. Era una persona bastante dedicada en su trabajo, pero bastante dedicada en su familia. En mí, una alegría inagotable, una amabilidad en cada puerta que tocaba, en cada paso que daba, dispuesta a aprender todavía más de los demás, y no se cerraba a la idea de que no era algo posible.
siempre con la frente en alto, con esa seguridad y con todo lo que me deja. Sin todo eso yo no sé qué sería de mí ahora. Porque hasta en eso ella siempre me enseñó a amar la vida. Y bueno, ahora me toca amarla todavía más y saber que puedo seguir y que ella está a mi lado. Pero sí, reconocer lo increíble que ella fue en todos los términos, ámbitos y escenarios posibles. Me pesa todo el tiempo, todos los días, porque para mí no fue una pérdida más común, o no sé cómo se puede decir, solo es que en todo lo que veo, todo lo que hago, está ella. Y así pretendo seguir mi vida recordándola y haciendo todo lo que ella habría querido que yo siguiera haciendo. Y pues nada, es todo. Gracias. Palabras. Gracias, Pris. Gracias por estas palabras. Bueno, si quieren, ¿alguien quiere decir algo más? Muy bien, entonces voy a leer la constancia que se entrega. Es una constancia, dice, que otorga la Asociación de Historiadores de Jalisco. Carmen Castañeda hace a Claudia Gamiño Estrada por su destacada participación como comentarista durante el homenaje póstumo en honor a la doctora Leticia Ruano Ruano, cofundadora de esta asociación, celebrada el 26 de septiembre del 2024 en la ciudad de Guadalajara. Firman el doctor, nuestro presidente, el doctor Sergio Manuel Valerio Ulloa, y el doctor Sebastián Porfirio Herrera, que es secretario. Y entonces así le entrego la constancia a la doctora. Muchas gracias, Claudia. También a la doctora Fidelina González Llerena. Muchas gracias. También en su constancia, mucho agradecimiento a la doctora Rosa Alicia de la Torre. También, y el agradecimiento a la próxima doctora Aurora Amor Barca. Bueno, yo para finalizar, me encantó escuchar a Pris. Me gustó mucho escucharte, Pris, y yo quiero decirle a la familia que de mi parte seguiremos reconstruyendo la historia de la doctora Leti, seguiremos haciendo el trabajo que la doctora Leti ha comenzado y vamos a seguir caminando con su ejemplo. Me parece que, como dice Patti, me encantó también. Me siento privilegiada de haber participado y haber trabajado con ella. Hemos aprendido un montón y lo vamos a seguir aprendiendo. Entonces creo que así como a Pris, así como a la familia, Leti nos acompaña cada día, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Tenemos un modesto brindis aquí afuera si nos quieren acompañar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.